Agradecer principalmente vuestra presencia y bueno, pues hoy principalmente es un webinar principalmente dedicado a TDCS en la práctica clínica, nuevas perspectivas terapéuticas y yo voy a ser el moderador, soy Pedro Vicente Arribas, soy el especialista en neurociencia y product manager, tanto en TDCS como en otros tipos de terapia. Y hoy tenemos el placer de tener a la doctora María Ángeles Idiazábal, neurofisióloga clínica con gran experiencia en TDCS y otras técnicas de neuromodulación. Y gracias a la doctora Idiazábal, pues vamos a poder conocer un poco más sobre esta técnica, seguridades y, bueno, pues a partir de ahí nos va a enseñar bueno, pues cómo va a transcurrir lo que es la sesión. Y al final del todo ofreceremos un periodo de pues, consultas y, bueno, pues poder resolver dudas. Ya doy el paso a la doctora y seguimos. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a todos por estar aquí y sobre todo a ti, Pedro, por la invitación y a Soma por la invitación a hacer este DCS, que como veis pone en la práctica clínica porque vamos a intentar que sea algo muy clínico y con lo que nos encontramos habitualmente nosotros en la clínica, ¿no? Un poco el esquema de la presentación, introduciremos un poco qué es la técnica de TDCS, aunque muchos de los que estáis aquí ya la conoceréis. Hablaremos un poco de TDCS en depresión y en dolor crónico y luego otras aplicaciones que están fuera de indicación, pero que creo que también son importantes porque nos encontramos con ellas en la práctica clínica. Por último, comentaremos algunos casos clínicos nuestros y hablaremos al final un poco de cómo se realiza el TDCS domiciliario y cómo lo realizamos también nosotros. Pues bueno, empezamos ya. Las técnicas de estimulación cerebral no invasiva son técnicas que modifican la actividad de circuitos neuronales específicos, no causan lesión y lo hacen mediante la activación e inhibición y modulación de redes neuronales. Se están utilizando para el tratamiento de la depresión, el dolor y gran cantidad de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Son técnicas no invasivas, indoloras y seguras, con algunos efectos transitorios que no son graves, que son leves, y que inducen cambios en la excitabilidad cortical, producen cambios en la plasticidad neuronal que perduran en el tiempo y finalmente modulan funcionalmente circuitos neuronales que sabemos que están relacionados con los síntomas de las enfermedades y de los síntomas que vamos a tratar en nuestros pacientes. Hay más técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Yo solamente he puesto la estimulación magnética y las técnicas de estimulación eléctrica porque son las que habitualmente más utilizamos en la clínica, pero que sepamos que hay más. Y dentro de la magnética y de la eléctrica nos vamos a centrar en este momento en la TDCS, que es estimulación con corriente eléctrica de baja intensidad continua y que ahora os explico un poco. La TDCS se basa en una corriente continua de baja intensidad, suele estar entre 1 y 2 miliamperios, que fluye entre los electrodos, entre el ánodo y el cátodo, o más, a veces se pueden poner más electrodos, y son capaces de modular el potencial de membrana. La TDCS actúa principalmente sobre las neuronas piramidales de la corteza prefrontal, sobre todo sobre aquellas que están orientadas perpendicularmente a la corteza, de tal manera que el ánodo produce una despolarización del soma de la neurona y una hiperpolarización de la dendrita apical, y el cátodo hace lo contrario, produce una hiperpolarización del soma con una despolarización de la dendrita apical. La TDCS, tanto anódica como catódica, no producen un potencial de acción, como sabemos que hace la estimulación magnética transcraneal. Lo que hacen es, la TDCS anódica disminuye el potencial de reposo de la membrana, con lo cual facilita el disparo neuronal cuando hay un estímulo. Y esto aumenta la excitabilidad cortical. Y luego el cátodo, lo que hace la TDCS catódica, lo que hace es justo lo contrario, aumenta el potencial de reposo, disminuyendo la capacidad de disparo, de generar un potencial de acción de la neurona y, por tanto, disminuyendo la excitabilidad cortical. Los mecanismos son complejos, pero bueno, que sepamos que hay una modulación del potencial de membrana en reposo, se produce una alteración de los canales iónicos, sodio, calcio y potasio,
Se producen cambios en la liberación de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, como el glutamato y el GABA, y luego están implicados procesos de plasticidad sináptica dependientes de receptores NMDA, con la consecuente potenciación o depresión a largo plazo. Y todo esto genera cambios en la conectividad funcional a nivel de diferentes redes corticales, que es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista clínico. La TDCS es una técnica segura. Las principales contraindicaciones las tenéis aquí, son implantes metálicos o electrónicos en el cráneo, alteraciones o heridas cutáneas en la piel. La epilepsia y el embarazo no son propiamente contraindicaciones, son simplemente para valorar cada caso de una manera específica y con precaución, lógicamente. Y luego, como efectos secundarios, lo que he comentado, son leves y transitorios. Suelen notar hormigueo, picor en la zona, enrojecimiento, de manera muy leve. Algunas personas notan somnolencia o fatiga transitoria después del tratamiento y cefalea leve ocasional que realmente no se ve muy a menudo. Y en la práctica clínica, ¿qué nos interesa? Pues desde el punto de vista clínico, lo que nos interesa a nosotros son los circuitos. En neuromodulación hablamos con nuestro cerebro en el mismo lenguaje, ¿no? En el lenguaje de la electricidad. Sabemos que muchas enfermedades y muchos síntomas de depresión, dolor, fibromialgia, Alzheimer, están implicados diferentes circuitos. Esto es importante porque nosotros cuando vamos a tratar un paciente no tratamos depresión, dolor o fibromialgia. Tratamos un paciente con unos síntomas concretos que para él y en ese momento de su proceso de su enfermedad pueden ser los más significativos. Y tenemos que tener esto en cuenta para ver qué síntomas son los que prioriza este paciente y qué circuitos están implicados y a partir de ahí elaborar un protocolo específico para este paciente. Es lo que sería la neuromodulación de precisión. Tenemos que saber, en base a los síntomas de nuestro paciente, hay que hacer una buena historia clínica y hablar con él, qué circuito queremos tratar, qué ventana cortical es la que nos va a permitir dar acceso a estos circuitos que están implicados en su sintomatología y saber la dirección. Queremos aumentar la fisiología, queremos producir un aumento de excitabilidad o queremos disminuir la excitabilidad y a partir de ahí también decidir qué técnica vamos a utilizar para el tratamiento de este paciente y qué protocolo individual vamos a utilizar para el tratamiento de este paciente. Previo al tratamiento, lógicamente tenemos que descartar las contraindicaciones, valorar riesgos-beneficios. Y en valorar riesgos-beneficios yo pondría un asterisco porque no nos referimos, que es muy importante, lógicamente, a riesgos-beneficios desde el punto de vista clínico, sino cuando también estamos en nuestra práctica clínica hay otros riesgos-beneficios que puede llegar a ser la distancia del paciente para venir todos los días a la clínica o pacientes, por ejemplo, con dolor pélvico crónico que tienen que hacer un trayecto sentados de 2 horas para llegar al tratamiento. Entonces, aquí esto también es una cosa, valorar riesgos-beneficios. Pruebas complementarias en caso de que haya que hacerlas y a partir de toda esta información nosotros individualizar el tratamiento para nuestro paciente. Evidencia del uso de TDCS hay mucha, está considerada con un nivel de efectividad A para la depresión y de B para el dolor crónico, dolor neuropático, fibromialgia, migraña, dolor posoperatorio, Parkinson tanto para la parte motora como cognitiva, ictus, epilepsia, adicciones, esquizofrenia y un metaanálisis con más de 9.000 pacientes, que os pongo aquí la referencia para el que lo quiera acceder, también ha mostrado que es efectiva en ictus, TOC, depresión, alteraciones de la conciencia, ataxia cerebelosa y TDA, entre otros. Y un artículo que acaba de salir publicado ha mostrado también una revisión, la mejora que hay en la cognición global con TDCS en pacientes con deterioro cognitivo leve y con enfermedad de Alzheimer. Depresión, no me voy a entrar, que todos lo sabemos, a ver cuáles son los circuitos implicados, pero de una manera muy resumida, muy resumido, sabemos que en la depresión existe una hipoconectividad de la red frontoparietal, que es la que se encarga de la regulación emocional y del control cognitivo de la atención. Hay una hipoconectividad de esta red frontoparietal con la red dorsal anterior que se encarga de la atención a todo nuestro entorno, todo lo que prestamos atención a lo que nos sucede alrededor y a la vez sabemos que existe una hiperconectividad de la red por defecto, que es la del pensamiento autorreferencial, la rumiación y los sesgos emocionales negativos y una hiperconectividad de esta red por defecto con sistemas de la red frontoparietal que he hablado anteriormente. En depresión sabemos también que hay un desequilibrio
entre el córtex prefrontal dorsolateral izquierdo y derecho. Existiría una hipoactivación del córtex prefrontal dorsolateral izquierdo y una hiperactividad relativa del córtex prefrontal dorsolateral derecho. Entonces, nosotros con TDCS lo que buscamos es restaurar este equilibrio y lo podemos hacer de dos formas. Podemos restaurar este equilibrio de este desbalance entre los dos córtex prefrontales con TDCS anódica, aumentando la excitabilidad cortical, o con TDCS catódica, disminuyendo la excitabilidad cortical del córtex prefrontal derecho. Os pongo tres trabajos muy recientes, de hecho son de hace un par de meses. Este es uno que ha demostrado la efectividad de la TDCS en depresión en gente joven entre 18 y 25 años. Los principales protocolos en esta revisión que ha mostrado la efectividad es el ánodo TDCS anódica en córtex prefrontal dorsolateral izquierdo y el cátodo en el derecho, es decir, sería un montaje F3-F4 con una intensidad en la mayoría de los estudios de 1,2 a 2 miliamperios y duración de las sesiones entre 20 y 30 minutos. Y las sesiones varían desde 2 a 20. Y de estos 14 estudios que han revisado, pues se nota una mejoría significativa en la escala de Hamilton con una disminución de 9,6 puntos, que es muchísimo en la escala de Hamilton de los síntomas depresivos en gente joven. Y os presento otra también muy reciente, de hace poquito, sobre la efectividad de la TDCS. Es una revisión en estrés mental, depresión y ansiedad. Vemos que en estrés mental el principal protocolo, que es una estimulación de TDCS anódica, es un F3, F4 o a veces F3, F2 o 2. Lo evidenciaron con muestras de análisis clínicos a la vez de que había una reducción en cortisol en los niveles, mejoras de cuestiones de estrés percibido por el paciente y del estado de ansiedad. En depresión, los principales protocolos son con 2 miliamperios también en córtex prefrontal izquierdo, sesiones de 20-30 minutos, y se ha visto que mejoran los síntomas hasta un 63% de reducción. Y sin embargo, en la ansiedad, los principales protocolos que utilizamos es el contrario, es córtex prefrontal dorsolateral derecho. La verdad es que hay pocos estudios disponibles, la mayoría son con trastorno de ansiedad generalizado y hay mucha variabilidad entre los resultados. Probablemente por la colocalización de los electrodos, el número de sesiones y la duración de tratamiento de los estudios. Este es un estudio que creo que es muy importante a los que estamos en clínica, porque es un estudio que se realizó en pacientes con trastorno depresivo mayor y tratamiento con TDCS en la práctica clínica en 7 países con 462 pacientes para ver cómo evolucionaban con el tratamiento de TDCS. Lo hacían en clínica, aunque alguno lo hizo también domiciliario. Y el tratamiento lo que hacía es utilizaba 2 miliamperios durante 30 minutos, 5 sesiones durante 2-3 semanas, era una media de 10-15 sesiones, y algunos casos con mantenimiento, y utilizaron pues, las escalas de depresión para valorar los resultados que aquí os enseño. Se obtuvo una mejoría general del 96% de los pacientes, notó algún tipo de mejoría. La reducción de más del 50% de los síntomas, que es lo que consideramos una respuesta clínica completa, se observó en casi el 55% de los pacientes. Una remisión total en el 19,5% de los pacientes. Y una cosa muy importante que evidenció este estudio es que la severidad inicial era la que condicionaba cómo iban a mejorar o cómo iban a evolucionar los pacientes. Entonces, aquellos pacientes con depresión más leve consiguieron una remisión del casi el 58%. Los pacientes que tenían una depresión al inicio del tratamiento moderada, la remisión de los síntomas estaba cercano del 18%, como veis es mucho la diferencia, y cuando eran pacientes con sintomatología depresiva muy severa, la remisión era entonces en torno al 11,5% de los casos. Otra cosa que también influía era el uso concomitante de psicofármacos, porque esto se asociaba negativamente con la respuesta a la remisión. Probablemente no solo por el uso de los fármacos, sino porque se trataba de pacientes con más tiempos de evolución, más severos y que era una depresión en fin más resistente al tratamiento.
Pero sí que sabemos que nosotros, aunque hagamos el tratamiento con TDCS o con estimulación magnética en los pacientes con depresión, la tasa de recaída es muy alta porque va entre el 26 y el 53% en depresión mayor y en depresión bipolar en 6 meses de evolución. Esta tasa sí que sabemos también que es más baja cuando los protocolos tienen más frecuencia de tratamiento, más frecuencia de sesiones y cuanto más largas son las sesiones de seguimiento, por lo cual sabemos que son efectivos y que debemos tener periodos de mantenimiento para poder sostener la respuesta clínica de nuestros pacientes más allá de la fase aguda de tratamiento que hacemos en clínica, ¿no? Y aquí es donde tener equipos de TDCS que son seguros, portátiles y que nos permiten administrar el tratamiento no solo en clínica, sino también en pacientes que así lo requieran, que puedan autoadministrárselo en casa, pues es una herramienta que nos beneficia mucho para hacer un mejor control de la sintomatología de nuestros pacientes. Si voy muy rápido, perdonar, pero es que tenemos poco tiempo. Este es un ejemplo de TDCS domiciliario en depresión, un artículo que es un placebo y ciego, que se utilizó primero un entrenamiento inicial en la clínica, esto es muy importante, y una primera valoración y después se les realizó tratamiento domiciliario durante 3 semanas, es decir, 15 sesiones, una sesión diaria, 5 a la semana, y tenían una supervisión remota asíncrona por el equipo médico que iba controlando que realmente se cumplieran los tratamientos y si había algún efecto secundario y se valoraron pues la depresión, cognición y también parámetros de sueño. Y lo que vieron es que había una mejoría significativa en el grupo activo respecto al placebo, en la escala de Becker de depresión, con una reducción media de casi 6 puntos. Había mejoras también en pruebas de memoria verbal y la adherencia al tratamiento fue alta. Pensar que de 15 sesiones prácticamente el promedio fue de 14,5 sesiones. Por lo tanto, la TDCS domiciliaria con un entrenamiento previo en consulta es segura, factible y bien tolerada, y en este trabajo se evaluó que mejoraba bien los síntomas depresivos y las funciones cognitivas. En este trabajo aquí no lo he puesto, pero a la hora de valorar el sueño no encontraron una evidencia de la efectividad sobre el sueño de la TDCS. Ese es un estudio controlado aleatorio a doble ciego que tiene 174 pacientes de TDCS a domicilio. Me parece que es muy importante porque es muy largo, yo creo que es el más largo que he encontrado en la bibliografía. Son 10 semanas de tratamiento, es decir, 2 meses y medio, una sesión por semana en un número, una N muy grande, 174 pacientes, en los que las primeras 10 semanas era doble ciego, había pacientes con TDCS y pacientes con SAM, y ahí lo que encontraron es una mejoría significativa de TDCS activa respecto a placebo, con una tasa de respuesta de más del 50%, en la escala de Hamilton del 58%, es muy alta, y con un porcentaje de remisión de casi el 45% en TDS activa versus un 21% en placebo. ¿Qué hicieron después de las 10 semanas, después de estas sesiones? Abrieron el estudio otras 10 semanas y aquí los pacientes que tenían TDCS activa continuaban con TDCS activa y los que habían estado en placebo se reincorporaban a TDCS activa durante 10 semanas y en esta fase abierta encontraron que la respuesta clínica aumentaba hasta un 64%. Después se les ofreció a los pacientes continuar los que quisieran con TDCS domiciliaria y continuar en el estudio 3 meses más o 6 meses, es decir, estamos hablando de un estudio hasta 11 meses de tratamiento y seguimiento desde el inicio de los pacientes que se les propuso, el 59% a los 3 meses continuó usando el tratamiento y el 55% a los 6 meses. Es decir, hubo un 55% de pacientes que hizo un tratamiento durante 11 meses consecutivos y se vio pues, que era el domiciliario era un tratamiento eficaz seguro, no hubo prácticamente efectos adversos, no se registraron episodios a manía o hipomanía y la aceptabilidad por parte de los pacientes fue muy alta, ¿no? Por lo tanto, vemos que es una opción factible. Bueno, nos he dicho el montaje es F3-F4, es decir, cortes prefrontal dorsolateral izquierdo con el ánodo y el cátodo en derecho. Y en dolor crónico, bueno, no me voy a parar a explicar
los mecanismos que producen y que generan el dolor crónico, la sensibilización central con detalle, pero un poco sí explicar que tras estímulos repetidos se va produciendo una amplificación del dolor en el sistema nervioso y esto hace que disminuya el umbral del dolor y un aumento de la intensidad del dolor. Y esto conlleva que haya cambios estructurales y funcionales a nivel cerebral y se produzcan cambios en las áreas cerebrales que se encargan de procesar el dolor. Lógicamente, en el dolor crónico y en la sensibilización central influyen otros mecanismos como una disminución de las vías inhibitorias descendentes del dolor, un aumento de la excitación de los neurotransmisores, por lo tanto, se identifica mejor y se transmite mejor la señal, y un aumento de la transmisión sináptica. Todo esto junto, de una manera muy resumida, hace que haya una alteración en la percepción del dolor, una mayor percepción del dolor y hace que se perpetúe el dolor crónico y en los pacientes con sensibilización central y dolor crónico, ¿no? Y todo esto se traduce, y este es un esquema que a mí me gusta mucho un poco para identificar las redes implicadas en el procesamiento del dolor. Hay tres redes principales. Una, que tenemos la dimensión sensorial del dolor, es decir, sería cómo lo notamos, cómo lo sentimos, dónde nos llega, si es más intenso, si es menos intenso. Luego tenemos una dimensión emocional, es una red neuronal que implica todos los aspectos emocionales de percepción del dolor, de angustia, de depresión asociada y de empatía que tiene uno mismo con su dolor. Y luego tenemos una red una red cognitiva que procesa el dolor, sería la dimensión cognitiva, donde implicarían los aspectos cognitivos del dolor. Y esto es muy importante porque en cada paciente podemos elegir y debemos elegir preguntándole al paciente qué red o qué circuito de procesamiento del dolor queremos tratar. Entonces hay pacientes que tendremos que ir a tratar más la red más emocional, la red más cognitiva o la red más propiamente somatosensorial implicada en el dolor. Por eso, con TDCS, por ejemplo, teniendo en cuenta estas características clínicas de las redes del dolor y lo que nos explica nuestro paciente, nosotros elegiremos cuál es el protocolo, cuál es la ventana, el target que vamos a utilizar para tratar a este paciente en concreto. Y podemos utilizar el córtex prefrontal dorsolateral cuando en este paciente predominen los aspectos más cognitivos, emocionales y afectivos del dolor, o podemos trabajar sobre área motora primaria cuando predominen los aspectos más sensoriales del dolor. Y estas dos áreas son target porque son fundamentales en la liberación de opioides endógenos que ayudan a gestionar y controlar el dolor central. Nos ayudará a que tengamos efectos analgésicos más duraderos para disminuir el dolor, la frecuencia de los episodios y, sobre todo, lo que nos interesa, recuperar funcionalmente la vida de nuestro paciente. También con el tratamiento de neuromodulación no tenemos que olvidar que muchas veces aumentamos la efectividad de otros tratamientos farmacológicos, y esto es muy importante en pacientes en tratamiento del dolor, que no es hago TDCS, hago tratamiento de neuromodulación y me quitáis la medicación. No, o igual sí, pero es también potenciar el efecto de la medicación y cuando se puede, pues disminuir dosis. Este es un estudio de fibromialgia que a mí me gusta mucho porque explica muy bien por qué mejoran, ¿no?, los pacientes con neuromodulación el dolor. A este se les hizo una resonancia magnética funcional y pruebas de evaluación del dolor antes de empezar el tratamiento y se les volvió a realizar después. La idea era ver los cambios en la conectividad funcional antes de empezar el tratamiento y cómo luego estos cambios, después de haber hecho el tratamiento, se relacionaban con el dolor, y utilizaron un protocolo de estimulación en área motora en M1 con el cátodo supraorbital, 2 miliamperios durante 20 minutos y 5 días. Y lo que observaron fue que la TDCS en área motora primaria provocó cambios en la conectividad funcional que perduraron más allá de lo que es el periodo de estimulación y que produjeron un efecto analgésico modificando la conectividad talámica. Vieron que una mayor conectividad funcional basal entre área motora primaria, tálamo, y entre área somatosensorial, ínsula y tálamo, sustancia gris periacueductal, predecía una mayor analgesia tras el tratamiento. Creo que esto es importante porque a veces no sabemos por qué hay pacientes, no sabemos predecir si van a funcionar, no van a funcionar, si les va a ir bien o no. Y ya se empieza a ver, herramientas para que nos puedan ayudar qué pacientes van a ir mejor o cuáles no. Y que en aquellos en que la disminución de la conectividad funcional tras el tratamiento entre tálamo e ínsula posterior, pues se relacionaba con mayores reducciones de
de dolor crónico, y esto es un poco la imagen, ¿no?, de que una conectividad funcional antes del tratamiento más fuerte entre estas estructuras predecía una mejor respuesta al tratamiento, y una disminución de la conectividad de estas áreas post el tratamiento también se asociaba a un mejor rendimiento. Un estudio de metaanálisis que incluye 20 estudios con una muestra muy amplia de 443 pacientes con estimulación en corteza motora primaria con 2 miliamperios, ha demostrado que se disminuía significativamente la intensidad del dolor en fibromialgia versus placebo. Y luego hay 2 estudios más recientes que aquí os pongo, y luego os puedo dejar toda la bibliografía, pero un poco para que veáis que aquí tenemos pacientes en corteza motora primaria que mejoraba la sintomatología del dolor en fibromialgia, pero hay estudios también que la TDCS bifrontal con ánodo en cortes prefrontal izquierdo, F3, F4, también producía una mejoría importante en pacientes con fibromialgia, con disminución del dolor, disminución del uso de analgésicos y mejora en fatiga, sueño, función cognitiva y estado de ánimo, y lo que tienen en común todos es con efectos secundarios muy leves y transitorios. Y hay también estudios de TDCS domiciliario en fibromialgia y en general en pacientes con dolor. Este es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo con 48 pacientes con TDCS F3, F4 bifrontal, todo lo que estamos hablando últimamente, a 2 miliamperios durante 20 minutos y 20 sesiones durante 4 semanas, una diaria, con autoadministración domiciliaria tras un entrenamiento inicial del paciente en clínica, y lo que valoraron principalmente era si disminuía o no la lo digo siempre mal, catastrofización del dolor y la discapacidad funcional. Y sí que se ve que disminuía la catastrofización del dolor en un 51,4% y mejoraba la discapacidad funcional cerca de un 31% comparado con placebo, ¿no? También había en este estudio mejoría sobre todo en la calidad de sueño y en las variables de depresión, cosa que es lógico porque ambos trastornos están, como sabemos, relacionados. Por lo tanto, el TDCS bifrontal domiciliario pues, demuestra que es eficaz y seguro en este tipo de población, ¿no? Este es uno de dolor crónico muy amplio, es un metaanálisis que coge 12 estudios con casi 500 participantes y que están 266 con TDCS activa domiciliaria, y lo que encuentran principalmente es que los protocolos más efectivos son mínimo 15-20 sesiones, 2 miliamperios, 5 sesiones por semana y duración de 20 minutos, y para fibromialgia, artrosis y dolor crónico el principal target es cortes prefrontal dorsolateral izquierdo, mientras que cuando hay un componente afectivo y emocional del dolor, lo he dicho al revés, área motora primaria, y cuando hay un componente afectivo y emocional del dolor con ansiedad y depresión solapada, entonces tenemos que tener el cortes prefrontal dorsolateral izquierdo como diana para mejorar la sintomatología. No se describieron efectos adversos graves, más que simplemente hormigueo, enrojecimiento y quemazón. La adherencia es muy alta, un 93% de los pacientes completaron el tratamiento y consideraron que era fácil de usar. Por lo tanto, es también una evidencia de la utilidad de la TDCS, ¿no? Curiosamente, en dolor crónico las principales mejorías eran fibromialgia y artrosis de rodilla, y también sobre todo en la depresión asociada al dolor crónico. Y ya paso a otras aplicaciones fuera de indicación que podemos utilizar nosotros la TDCS, y una de ellas es la fatiga. Para el tratamiento de la fatiga es un síntoma muy complejo con mucha fisiopatología diferente, si es física o si es cognitiva. Es un tema muy complejo y realmente difícil de tratar, pero los principales beneficios que se han visto en tratamiento con fatiga es estimulando anódicamente el córtex prefrontal dorsolateral izquierdo, sobre todo en fatiga asociada a esclerosis múltiple, Parkinson, ictus. Este es el protocolo que mejor se ha visto, aunque también hay protocolos que ponen el M1 bilateral, el C3 contra C4, el ánodo C3 y el
cátodo en C4. Y en síndrome de fatiga crónica se ha visto una mejoría en la reducción de la fatiga percibida, mejoras en función cognitiva. Sabemos que los pacientes con fatiga crónica no solamente es la fatiga, sino tienen déficits cognitivos objetivables, mejor tolerancia al esfuerzo en pruebas de capacidad funcional y siendo bien tolerada y con leves efectos secundarios. Y este es un estudio de los compañeros de Madrid que hicieron con TDCS en fatiga post-COVID, utilizando córtex prefrontal dorsolateral izquierdo con 8 sesiones de TDCS versus placebo, y sí que encontraron una mejoría en la fatiga física y en síntomas depresivos, pero no encontraron una mejoría en fatiga cognitiva, probablemente porque no eran suficientes sesiones, eran solamente 8, y porque también la muestra de COVID, bueno, es una muestra heterogénea y a veces es difícil, ¿no? Poder seleccionar bien los pacientes. Sí que no encontraron efectos adversos y transitorios, por lo cual recomendaban, ¿no?, la viabilidad de hacer un tratamiento con TDCS para este tipo de pacientes. Y luego os pongo, porque ha salido estudios publicados recientemente con una muestra más amplia de 40 pacientes sin COVID persistentes, donde sí que se ha visto una mejora en la fatiga crónica, ¿no?, actuando a través de la red corticoestriado, que sabemos que está hitalámica, que está afectada en los pacientes con fatiga, ¿no? Otra indicación que está fuera, no está registrada, pero donde todos trabajamos y donde interesa buscar alternativas terapéuticas, es el TDA. ¿Y por qué el TDA puede beneficiarse de la TDCS? Pues primero por sus características. Es un trastorno del neurodesarrollo que implica una disfunción en la corteza prefrontal, ganglios basales y cerebelo. Esto lo sabemos. Presenta una alteración de las funciones ejecutivas y del control de atención. Y sabemos también que el córtex prefrontal derecho se encarga del control atencional en condiciones normales, de la vigilancia, de la inhibición de distractores y del control inhibitorio. Y sabemos que nuestro córtex prefrontal izquierdo se encarga de la memoria de trabajo, la organización cognitiva y los procesos de planificación. Sabiendo las funciones, a grosso modo, de nuestra corteza prefrontal y las disfunciones que existen en el TDA, pues lógicamente es pensar que si nosotros utilizamos protocolos de estimulación anódica en córtex prefrontal izquierdo, pues podamos obtener mejorías en la memoria de trabajo, la atención y la planificación. Y si lo que nosotros queremos obtener es una mejoría en la vigilancia, en el control inhibitorio o en la atención sostenida, tendríamos que utilizar estimulación anódica en córtex prefrontal dorsolateral derecho, ¿no? Esto es por la fisiología y la fisiopatología del trastorno. Y no os voy a poner artículos, pero sí que intento hacer un resumen de en los diferentes síntomas si se han visto mejoría o no. Entonces, en síntomas de inatención se han visto mejorías consistentes con TDCS anódico en F3. En la memoria de trabajo también, sobre todo si se combina con entrenamiento cognitivo, que esto creo que es una opción que nos da la TDCS también muy importante, que la hablaremos en los casos clínicos que os presentaremos. Mejoras en la planificación cognitiva, el control inhibitorio y la impulsividad. Aquí hay resultados mixtos y hay estudios que dicen que sí, otros que no, pero realmente son síntomas que cuesta más de trabajar con TDCS. Pero en los síntomas clínicos globales realmente sí que hay una mejoría, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, puede ser una herramienta prometedora para trabajar, sobre todo en atención y funciones ejecutivas en TDA, pero bueno, se requiere mayor evidencia para poder implementarla de una forma generalizada. Este es un estudio de TDCS en adultos con TDA, donde estimulaban el córtex prefrontal dorsolateral derecho, doble ciego, con TDCS activa y SAM, y lo que vieron una mejoría significativa en atención, control inhibitorio y memoria de trabajo, lógicamente que era lo esperable porque estaban estimulando córtex prefrontal dorso lateral derecho. Y otra indicación que podemos plantearnos es en el trastorno del espectro autista. En el trastorno del espectro autista, la mayoría de estudios coinciden en que la TDCS anódica en córtex prefrontal dorsolateral izquierda es la que puede ayudar más a mejorar la función social, el lenguaje, los síntomas conductuales y cognitivos, pero también ha habido efectos positivos estimulando cerebelo y área motora primaria. Estos son los principales montajes que aquí os pongo a mano derecha que se utilizan
que es cortes prefrontal C3-C4, F3 con cátodo en FP2 o F3 activo y el cátodo en cerebelo en los diferentes estudios que hay publicados al respecto. Y también últimamente se está hablando mucho de hacer estimulación anódica o catódica en cerebelo en los pacientes con autismo y un poco también por la base fisiopatológica que tiene el trastorno del espectro autista, que sabemos que tiene alteraciones en la conectividad y cerebral y funcional y en determinadas redes cerebrales y que el cerebelo también sabemos que juega un papel muy importante en la cognición y por tanto en condiciones como el TEA. En el TEA se ha visto que hay una disrupción de los circuitos cerebrocerebelosos y que afectaría múltiples regiones y conduciría pues, a los síntomas nucleares que tiene el trastorno. Entonces, niños, estos dos estudios que utilizan son con estimulación catódica, no anódica en cerebelo. El de Toscano lo que hace es una referencia con ánodo en F3, esto dificulta saber un poco si realmente las mejorías son por la catódica del cerebelo o por estimulación anódica de F3. Después hay otro estudio de Urso en 2021 que utiliza estimulación catódica del cerebelo con un ánodo extracefálico que también obtienen mejorías. Y ambos estudios pues, obtuvieron ciertas mejorías en las escalas de comportamiento de pacientes con autismo. En general, los estudios sugieren que lo mejor es TDCS anódica cerebelosa, sobre todo para mejorar aspectos de rendimiento cognitivo y mejorar síntomas, pero las dos pueden desempeñar un papel muy importante, la anódica y la catódica, porque sabemos que una de las cosas de la fisiopatología que está en el autismo es una alteración del equilibrio excitatorio e inhibitorio a nivel también cerebeloso en TEA, ¿no? Y lo más importante es otra vez que no se informan de efectos adversos, ¿no? Pero también hay que decir que no existe consenso sobre cuál es el mejor protocolo para realizar en TEA y si ánodo aquí, cátodo allí. Al final, esto es un poco ir probando y compartiendo la información todos para que vayamos aprendiendo y viendo qué es lo que mejor funciona. Y hasta aquí sería un poco, creo que me ha ajustado el tiempo, Pedro, lo que sería hablar de la generalidad y ahora cuando queráis empezamos con algún caso clínico. Pues creo que muy bien. Desde mi punto de vista, la larga experiencia que tiene, pues sobre todo en el Instituto Neurocognitivo INCIA, que es donde vosotros desarrolláis todo este tipo de protocolos, pues no puedo decir otra cosa nada más que muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a ver los casos clínicos. Y seguidamente procederemos a consultas y dudas que podéis tener. Te agradezco mucho la presentación y gracias, doctora. Seguimos. Bueno, vamos a presentar tres casos. Uno es de un niño con un trastorno del espectro autista. Esto es un poco para que veáis la bibliografía que hay al respecto y en la cual, lógicamente, nosotros nos basamos para hacer los tratamientos. Y como os acabo de comentar ahora un poco, ¿no? La base fisiopatológica del trastorno. Es decir, cuando nosotros hacemos un tratamiento con TDCS tenemos que intentar entender cuál es la base fisiopatológica del síntoma o de la patología que queremos tratar para poder hacerlo lo más fiable, seguro y que nos vaya a dar un resultado, ¿no? Y sabemos que el desequilibrio entre la excitación y la inhibición es la base del mecanismo fisiopatológico del TEA y un desequilibrio entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Y entonces la TDCS nos puede ayudar a modular este desequilibrio excitatorio e inhibitorio, ¿no? Nosotros os presentamos un niño de 6 años con un trastorno del espectro autista, con resonancia craneal sin alteraciones, también sin alteraciones, y el que realizamos un protocolo con el equipo SOMA con ánodo de estimulación en F3 y el cátodo en F4, mientras el niño hacía tareas cognitivas o de juegos o estimulación cognitiva menos el tratamiento. Este es nuestro paciente. Entonces nosotros hicimos un tratamiento de inducción en clínica con este protocolo que os he comentado, 20 sesiones, 2 miliamperios durante 30 minutos. Era una sesión semanal con estimulación cognitiva y encontramos mejorías en la esfera del lenguaje. Tenía más intención comunicativa, mejoría en cognición social e interacción social recíproca, mejoró psicomotricidad fina, coordinación y mayor conciencia corporal y un aumento de la atención y disminución de la ansiedad.
en vista de que el tratamiento fue efectivo, entonces pasamos a una fase de mantenimiento formando a los padres en la técnica de TDCS y haciendo, que sigue haciendo todavía, creo que llevamos casi un año ya, tratamiento domiciliario en casa. Entonces, el tratamiento domiciliario en casa son 20 sesiones de 2 miliamperios con estimulación cognitiva, C3, C4, o a veces podemos cambiar el protocolo dependiendo del momento evolutivo del niño. Entonces, una vez que nosotros en clínica hemos visto que el tratamiento funciona y que es un paciente que es candidato a que periódicamente se hagan sesiones, lo que hacemos es formar a la familia y cada 3 meses, cada 4, dependiendo cada caso, nosotros les facilitamos el equipo y hacemos la programación del equipo y hacemos una supervisión durante las sesiones y luego nos devuelven el equipo a la clínica. Y este es uno de los casos que os quería presentar, porque ya llevamos más de un año y medio y la verdad es que está funcionando muy bien. Después os presentamos otro caso de tratamiento de TDCS en ataxia espinocerebelosa. Es un caso de ataxia espinocerebelosa tipo 5 SCA5, que es una enfermedad autosómica dominante muy rara de base genética, que se asocia a mutaciones del gen SPTBN2, que codifica la espectrina y que es muy raro y es excepcional el inicio en primera infancia. Este es un niño que nos pasaron de Vallebrón, que con 4 años pues empezamos el tratamiento con TDCS para su cuadro basados en esta bibliografía. Hay bibliografía y literatura sobre los protocolos de tratamiento de TDCS en ataxia, sobre todo de Nuss et al., que es en lo que nos basamos, haciendo un tratamiento anúdico en los 2 hemisferios del cerebelo y es el tratamiento que nosotros utilizamos con ADEI. Es un niño de 5 años, con la ataxia que os he comentado. Nosotros hicimos un tratamiento de estimulación ánodo del cerebelo y cátodo en T11 espinal. ADEI presentaba una hipotonía, retraso motor desde el primer año de vida. En el momento de la exploración neurológica de empezar el tratamiento tenía un síndrome atáxico completo, con nistagmus, disartria, disdiagocinesia, temblor, ataxia a la marcha. No tenía todavía reflejo de paracaidistas. Cuando caía de pleno, y cuando vino la primera consulta, para poder caminar iba sujetado de las 2 manos por una persona porque no podía caminar. En la resonancia tenía una atrofia cerebelosa con predominio vermiano y un eje sin alteraciones. Entonces realizamos el tratamiento en clínica con 23 sesiones durante 3 semanas a 2 miliamperios, 30 minutos, y mientras realizaba las sesiones hacíamos, dependiendo, unos días y unas sesiones con estimulación cognitiva y otras con estimulación motora de psicomotricidad fina y también de psicomotricidad gruesa para mejorar la ataxia. Y vimos que después de estas 23 sesiones, os tengo que decir que ADI venía, para poder caminar le cogíamos de las 2 manos, le tenías que coger para poder llevarlo, tenía 4 años, y se fue caminando de una mano. No tenía reflejo de paracaídas, cuando ADI caía de pleno, lo adquirió, ya cuando cae echa las manos. La abuela nos decía que el tratamiento le estaba yendo mal, porque se había vuelto renegón y protestaba. Y lo que ocurría es que ADEI no tenía prácticamente lenguaje, entendía todo, pero no nos expresaba. Y conforme fue avanzando el tratamiento, eran de fuera, estaban aquí en Barcelona, en un apartamento, pues los días cuando acababa el tratamiento la abuela lo quería llevar al parque. Y entonces ya cuando llevamos muchas sesiones, pues ADEI cuando la abuela le decía ir al parque y era verano y él no quería, pues le decía que no. Y entonces tenía iniciativa de lenguaje y le decía que no. Y la abuela decía, pues me voy sola. Y él decía, pues vete. Entonces decía que el tratamiento no le estaba funcionando bien, pero realmente estaba haciendo que él pudiera expresar lo que él quería, ¿no? Que pudiera, entonces, bueno, la verdad es que es un caso chulo porque todavía trabajamos con él. Mejoró el equilibrio, como os he dicho, el control pélvico y el del tronco, la manipulación, era capaz de vestirse y desvestirse más y tenía una marcha autónoma con andador. Ahora anda prácticamente él solo, o sea que muy bien. Y como realmente fue muy bien tolerada y hubo mejorías significativas, lo que hacemos, llevamos ya casi 2 años, es un tratamiento domiciliario con el mismo protocolo y siempre que hace el tratamiento ADI en casa, lo hace
con los fisioterapeutas, con los logopedas, es decir, realiza el tratamiento mientras está haciendo fisioterapia, mientras está haciendo rehabilitación de logopedia, es decir, es un tratamiento TDCS combinado con otros tratamientos simultáneos y lo mismo, pues cada 3 o 4 meses mandamos el equipo a su casa, elaboramos los protocolos, los configuramos, hacen el tratamiento, hacemos un seguimiento y lo vemos, ¿no? Y el último caso es totalmente diferente, es una mujer de 58 años, que hemos visto hace un año, ingeniera industrial, líder de un equipo de trabajo con responsabilidades ejecutivas de muy alto nivel, que tuvo un síndrome de post-UCI. Ingresó en la UCI por un subséptico secundario de la peritonitis, estuvo muy grave, requirió ventilación mecánica, traqueotomía, fue una cosa muy dura, salió contra todo pronóstico y toda la parte, era una mujer muy activa, corredora de maratones, entonces toda la parte física, mucha fuerza de voluntad, la trabajó muy bien y la recuperó muy bien, pero a la hora de reincorporarse a su trabajo era absolutamente imposible. De hecho, a la hora de cocinar no sabía si había que hacer antes las patatas, las judías, poner el agua, ¿no? O sea, no sabía cómo hacer unas judías, no sabía cómo comenzar a vestirse. Le decían que era estrés postraumático, que todo era psiquiátrico y que pues, se reincorporara a su puesto o dejara de trabajar, ¿no? Bueno, nosotros la valoramos, lo vimos. Ella dice que es como tener un Ferrari, ¿no? Pero con un motor de 600, ¿no? Entonces ella no podía tirar. Entonces, bueno, se valoró aquí por el equipo, se hizo un estudio neuropsicológico que evidenció realmente los déficits severos cognitivos, no eran cuadro de ansiedad, depresión ni estrés postraumático, realmente había unos déficits cognitivos severos secundarios a todo el proceso que sufrió esta paciente en la UCI. No me voy a parar, pero aquí tenéis los resultados de los estudios de las diferentes pruebas neuropsicológicas antes y después y las mejoras. Se hizo también estudio con potenciales evocados cognitivos antes y después y se realizó un tratamiento de inducción de 20 sesiones, F3, F4, de 2 miliamperios, 30 minutos, mientras hacía la rehabilitación cognitiva específica para los déficits que previamente habíamos valorado en su estudio neuropsicológico. A partir de ahí se realizó un programa de rehabilitación neurocognitivo específico. Después hizo mantenimiento, pero lo hizo en clínica. Realizó 10 sesiones más de mantenimiento y de rehabilitación cognitiva y hoy lo que os puedo decir es que esta paciente está reincorporada a su puesto de trabajo al 100%, al mismo nivel y con la misma capacidad. Cuando llegó no podía leer 3 líneas, no podía redactar un mail, se había olvidado de lo que era sumar y llevar con decimales o no sabía multiplicar y todo esto lo ha ido adquiriendo hasta poder incorporarse a su puesto de trabajo al mismo nivel que estaba previo a, ¿no? Antes de enfermar y del proceso que tuvo. Y esto es todo lo que yo os quería contar de estos 3 casos clínicos. Creo que vamos bien de tiempo. Pedro, si quieres añadir algo del... Pues lo primero, nuevamente agradecerte esos 3 casos con esa gran experiencia. Yo creo que no es para menos el poder escuchar la evolución de esos 3 casos clínicos y seguro que muchos más. Nos quedaríamos, yo creo que cortos en el tiempo con todas las experiencias. Yo creo que muy bien. Vamos, si quieres, a proceder con el sistema. Tenemos una pregunta ya para luego, pero bueno, ahora ya, luego ya, si quieres, la resolvemos. Vamos a finalizar con el procedimiento a seguir y con nuestro sistema SOMA, que es el que actualmente utilizas en el día a día con tus pacientes. Y bueno, pues la principal virtud y versatilidad que vamos a ver ahora pues es la facilidad de uso y el uso tanto domiciliario como a nivel clínico. Sobre todo, yo creo que has expresado muy bien la efectividad, la seguridad hacia el paciente y lo efectivo y lo cómodo que es a nivel domiciliario, ya incluso con pacientes pediátricos incluso, ¿vale? Te agradezco la información y bueno, pues vamos a este último tramo. Gracias. Vale. Bueno, yo sí que quiero resaltar es que, bueno, cuando se habla de TDCs domiciliaria, incluso en los estudios de investigación que os he presentado, siempre se plantea un poco ¿no? Ahora os lo enseño esto.
el que se tiene que hacer un entrenamiento en clínica, ¿no? Al paciente le explicas el tratamiento que vas a hacer y haces un entrenamiento en clínica. Nosotros normalmente no hacemos un entrenamiento en clínica. Nosotros normalmente siempre hacemos un primer tratamiento de inducción en clínica. ¿Por qué? Porque queremos ver si el protocolo que hemos elegido es el adecuado. Si el paciente presenta algún efecto secundario, alguna molestia, comprobar la efectividad del tratamiento. Si tenemos que seguir con ese protocolo, tenemos que cambiar de protocolo. Es decir, nosotros siempre hacemos, antes de pasar a un tratamiento domiciliario, un tratamiento de inducción en clínica, que somos 20 sesiones, habitualmente depende de la patología, y una vez que nosotros hemos visto que en este paciente, con estas condiciones de características y específicas, es un tratamiento que funciona y del cual se puede beneficiar, entonces nosotros pasamos al tratamiento domiciliario, pues formando al paciente, elaborando los protocolos y haciendo el control de la evolución, y cada paciente diferente protocolo domiciliario según sus características y según sus necesidades. El equipo Soma, bueno, está indicado para depresión, dolor y fibromialgia, pero como habéis visto nosotros lo utilizamos también en otras condiciones, que al final en clínica es lo que nos viene e intentamos ayudar a nuestros pacientes. Viene con un dispositivo portátil, con lógicamente los cables. Viene el gorro preconfigurado, que esto está muy bien para los pacientes, porque ya tú les marcas el protocolo, tienen dónde poner los electrodos y a partir de ahí realizan el tratamiento. Luego os lo enseñaré, vienen configurados para dos protocolos, uno es para protocolo de dolor y otro para protocolo de depresión. Este es el dispositivo, el paciente tiene en el móvil una app que se conecta con el dispositivo y a partir de ahí pues, se puede empezar el tratamiento en casa, y hay una plataforma clínica donde tú puedes acceder, poner la historia del paciente, elaborar para cada paciente el protocolo, la duración, cuántos días a la semana, semana, al día, en fin, monitorizar, ver si está cumpliendo, si no está cumpliendo. Hay test de dolor y de depresión que el paciente puede rellenar y te los puede ir mandando periódicamente para que tú vayas viendo su evolución. Es bastante sencillo a la hora de que nosotros lo podamos poner en práctica y de que el paciente en casa lo realice. La verdad es que nosotros tenemos bastantes casos de pacientes que periódicamente se llevan el equipo a casa, luego lo devuelven y tal, y realmente no tenemos problemas, lo manejan bien. Hay gente mayor, hay gente, niños, hay gente joven, y manejan muy bien el equipo y terminan las sesiones y las hacen de forma, la verdad es que sin muchos inconvenientes por el camino, ¿no? Como hemos dicho, la sesión tiene que ser siempre guiada por un profesional clínico. Yo, más que la sesión, desde mi punto de vista, es el tratamiento inicial. Siempre tienes que ver que funcione, que el protocolo es el adecuado, y después ya se entrena al paciente o a algún familiar o algún fisioterapeuta. A veces trabajamos con los fisioterapeutas que trabajan con el paciente. Dices, mira, mientras se está haciendo en casa la rehabilitación, pues va haciendo el tratamiento. Y bien, le damos también un material de apoyo para que en casa puedan valorar y mirar, ¿no? y recordar cómo estaban, todo lo que les hemos explicado, de cómo tienen que poner el gorro, los electrodos, el suero fisiológico. Bueno, aquí lo he puesto en inglés, pero nosotros lo damos en castellano, lógicamente, y se pueden realizar todas las comprobaciones de que todo funcione de manera correcta. Esto también lo tienen ellos. La verdad es que el equipo es muy intuitivo. Si no bajan bien las impedancias, el equipo no se pone en marcha. Si el equipo detecta que hay algo que no está funcionando correctamente, el tratamiento se para, y te permite dar siempre pues, una corriente, una duración, un número de sesiones determinado, protocolizados. El paciente no puede modificarlo de ninguna de las maneras. Entonces, sabes que realmente está haciendo lo que le estamos prescribiendo desde el punto de vista médico, ¿no? La verdad es que es fácil de administrar, es seguro, nosotros no hemos tenido ningún problema. Una vez que se ha hecho la sesión, que han pasado los 30 minutos, el equipo pues finaliza de forma automática el tratamiento y bueno, hay ya estudios, ¿no? Que han demostrado que con 33.000 sesiones pues no ha habido ningún efecto adverso. Nosotros de momento no lo hemos tenido.
Es un tratamiento seguro porque la dosis de estimulación está controlada y monitorizada y la diana también, porque lo que os he comentado, mira, quizás aquí más adelante, no. Bueno, luego os lo enseñaré un poco, pero lo que os decía es, los pacientes se adhieren al tratamiento, no tenemos ninguno que no haya terminado el tratamiento prescrito en casa, todos hacen todas las sesiones. Es fácil de implementar y seguro. Y un poco aquí os mostramos un poco, este es nuestro diagrama de flujo, cómo lo hacemos. O sea, nosotros cuando viene un paciente se hace una evaluación, se valora clínicamente el paciente, se decide qué tratamiento se va a hacer y si está indicado o no la TDCS domiciliaria después de nosotros, no uno, hemos puesto uno, pero de haber hecho una sesión. Si nosotros consideramos que está justificada que haga un tratamiento de mantenimiento domiciliario este paciente en casa, programamos el protocolo y el número de sesiones, pueden ser 10, 20 o 30, con un protocolo específico y en clínica les formamos de cómo tienen que realizar el tratamiento, ¿no? El paciente a través de la app inicia el tratamiento en casa. La app le va guiando qué es lo que tiene que hacer en casa, en cada caso. Ahora tienes que hacer esto, ahora lo otro. Y una vez que ha terminado, se confirma. Nosotros desde aquí podemos ver si el paciente ha finalizado o no el tratamiento, ver la adherencia, ver si ha habido efectos secundarios y nos pueden pasar un feedback con los test que periódicamente pueden ir rellenando de depresión, de ansiedad o los que nosotros queramos y después, pues lógicamente, valorar los resultados, ¿no? En consulta con los pacientes y poder ver la evolución que tenemos. El equipo viene preconfigurado y los gorros, es lo que os explicaba, ya vienen para dos tipos de tratamiento. Vienen para depresión con el ánodo NF3 y el cátodo NF4 y luego tenemos el gorro de dolor, que es el ánodo NF3, cátodo NF4 o también NF2. Los gorros ya vienen preparados y los protocolos también. Pero también es decir que si tenemos algún paciente que necesita un protocolo diferente a depresión o dolor, que esto es lo que está aprobado, pero a veces nos encontramos, por ejemplo, nosotros con ADI que hacemos tratamiento cerebeloso, bueno, pues al final escoger tú el gorro y hacer ¿no? Medir el paciente con sistema 10-20, buscar el punto y hacerle, ¿no? Pues el troquelado y meter el electrodo y demás, ¿no? O sea, al final también tú puedes hacer un poco de más y de menos según el protocolo que quieres utilizar. Y esto es un poco todo lo que os quería contar. Bueno, comentar esto, ¿no? Que TDCS domiciliaria se lleva utilizando desde el 2016, este es el estudio y hay más de 500.000 sesiones, tanto para terapia en clínica como de investigación. Y bueno, cualquier cosa que me queráis comentar, aquí tenéis mi correo electrónico y podemos hablar. Pues Espero que os haya gustado. muy bien, muy buena explicación. No es igual yo intentar explicar al equipo que lo bien que lo has explicado y sobre todo las virtudes y las ventajas, sobre todo en el día a día que ofrece el dispositivo, la nube incorporada, la posibilidad de manejar protocolos, sobre todo también la seguridad, la impedancia y la dosis que el dispositivo pues aplica al paciente en cada uno de los momentos y sobre todo que el equipo es inteligente y me ha gustado esto, indicar que el equipo es sumamente inteligente para saber si ha acabado correctamente la terapia o no. Esto, bueno, muchas veces el no tener una indicación de si ha sido correcta el contacto constante para la administración de la corriente, pues muchas veces pues acabaría el protocolo y no ha servido para nada. Eso ha sido muy, 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 muy importante. Pues agradezco tu tiempo y la dedicación. Y hay una pregunta, no sé si la quieres responder en vivo, doctora. Tenemos a Pilar Rodríguez. Nos indica, buenos días, tengo una paciente, 52 años, tras descarga eléctrica, debuta sintomatología de distonía atípica bilateral de cintura hacia arriba, descartada como etiología genética. Muy bueno, si quieres échale un vistazo, doctora, porque es una pregunta. Yo no la puedo ver. ¿No la puedes ver? Mira, pues No. dice, buenos días, dice, tengo una paciente de 52 años, tras descarga eléctrica, debuta sintomatología Ahora de sí. distonía. ¿Ahora la ves? Ahora la veo, sí, no puedo ver. Ah, vale, perfecto. La típica bilateral cintura hacia arriba, descartado. Vale. Bueno, creo que puede ser una
una candidata, pero Ujú. siempre lo que digo es estudiando muy bien el paciente, la sintomatología, todas las exploraciones complementarias que sean necesarias. Nosotros hemos tratado a algún paciente con TDCS con distonía. Los resultados para el paciente son beneficiosos, pero sí que es verdad que necesitas hacer mantenimiento, por lo menos con los pacientes que nosotros hemos tratado, no hemos conseguido una mejoría en su funcionalidad y en su vida diaria, pero no que revierta lógicamente la distonía. Hasta eso no llegamos y siempre haciendo mantenimiento, pero creo que puede ser una buena opción. Ujú, ujú. Ok. Hay un espectador anónimo que nos ha consultado si el dispositivo está certificado para uso infantil. Si es claro que de momento pues está únicamente para adultos, pero claro, bajo pues, una serie de criterios, sobre todo por un especialista, como es en su caso un doctor, y siempre muy claro a través de un doctor y una serie de procedimientos a seguir, pues bueno, pues es posible administrarlo, ¿vale? Pues Siempre explicando al paciente. eso es, la seguridad. Siempre explicando al paciente que las indicaciones son depresión, dolor y que podemos empezar un tratamiento, pero que está fuera de indicación, aunque hay estudios que evidencian y tal, pero yo creo que es importante explicarle al paciente lo que estamos haciendo, lo que podemos esperar, si está en indicación, si no está en indicación y Eso es. que podemos esperar. Esto siempre. Importante indicar que Soma fue el primer equipo que fue certificado con el MDR y el certificado para tratamiento, no solo para investigación, ¿vale? Eso es muy importante. Aquí tenemos dos consultas y yo creo que con esto ya finalizamos. Tenemos a Bruno Ribeiro. ¿Alguna información en decorticación? Yo no conozco. Vale. No. Y luego tenemos a Benito Rosas García. ¿El dispositivo puede ser utilizado por psicólogos? De momento De momento no, es decir, al final, bueno, tiene que haber una buena evaluación clínica médica y al final, ¿quién lo va a poder utilizar? Esto es algo que se está ahora, ¿no? Viendo, va a ser aquella persona que esté certificada y que esté acreditada en formación para poder hacer la técnica de TDCS y bueno, yo creo que ahora ya este año se empiezan a poder realizar las acreditaciones a nivel europeo. Para que la gente pueda realmente participar en hacer los tratamientos. Pero se va a requerir ya por la Asociación Europea de Estimulación Cerebral No Invasiva una certificación para poder ejercer el tratamiento y ya digo que me parece que creo que en noviembre es la primera certificación europea que se va a poner en marcha. Perfecto, pues sin más, no hay más consultas ni preguntas. Doctora, muchísimas gracias por su gran webinar. Yo creo que ha sido muy interesante desde todos los puntos y aspectos y sobre todo su experiencia. También indicar que el próximo evento se realizará, yo creo que también vamos a estar en Sevilla en las terceras jornadas de actualización en neuromodulación, donde, bueno, también vamos a estar con este dispositivo y bueno, pues de alguna manera pues seguiremos mostrando, al igual que nuevos seguramente webinars que vamos a hacer futuros con la doctora más avanzados para usuarios muchísimo más avanzados y yo creo que os iremos informando bueno, pues cuando teníamos pensado, ¿no?, el realizarlos. Hasta aquí, pues muchísimas gracias, doctora, y bueno, Gracias a todos. desde aquí ya pues finalizamos y damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.